muchas veces en las organizaciones se tienen muchos problemas. A veces las organizaciones tienen problemas puntuales que requieren de una atención puntual a un asunto. Sin embargo, con frecuencia, no solo las organizaciones, sino también las sociedades y las propias personas se introducen en problemas de otra naturaleza. Problemas que son múltiples, multicausales. Piensen ustedes, por ejemplo, en el problema del narcotráfico en México. Pues la solución de ese problema es remite a múltiples causas. Es lo que podríamos llamar los problemas complejos. Hay problemas simples, podríamos catalogarlos en problemas simples y problemas complejos. ¿Cómo es que los problemas complejos emergen? ¿Quién me dice? ¿Quién podría alzar la mano y participar? O sea, ¿cómo es que distinto a los problemas simples, emergen los problemas complejos? Por ejemplo, en una organización. Dicho de otro modo, ayúdenme ustedes, ¿cómo es que emergió este problema en el que nos encontramos en el caso? Adelante, Patricio, gracias. Probablemente, digo, muchos problemas complejos se generan por la suma o acumulación de problemas simples que vamos dejando a un lado. Entonces, probablemente, pues digo, hoy los resultados son malos, pero normalmente no se debe a una acción en específico, sino a la acumulación de malas decisiones de uno o muchos integrantes del equipo que eventualmente se traducen pues en esos grandes o problemas más complejos, difíciles de arreglar, porque pues dejaste pasar pues muchas situaciones, no las resolviste y evidentemente pues ahorita ya es un problema de una dimensión mayor que pues es un reto más grande que bueno pues sugiere estas acciones, ¿no? Gracias, Patricio. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo. O sea, se van postergando los asuntos y se empieza a hacer como un cúmulo, una aglomeración. Es como un congestionamiento de tráfico, ¿no? O es como aquella imagen típica del estambre que está hecho nudos. Entonces ya tiene tantos nudos que a uno le cuesta mucho trabajo saber por dónde empezar, cuál es el nudo que hay que desatorar. Pero yo te haría una pregunta más, perdóname que tire, Patricio, que tire de ti. O sea, ¿cómo es que se postergaron estos asuntos? Es decir, ¿es mera pereza o cuál es la lógica en una organización que permite que un problema se le pegue a otro y a otro y a otro y a otro y a otro para constituir una complejidad? O sea, ¿qué condiciones se dieron en esa? ¿Qué tipo de organización, qué tipo de movimiento se está dando en la empresa que permite que eso pase, Patricia? Pues a ver, evidentemente yo creo que hay una mala gestión, ¿no? Porque al obviar pequeñas situaciones, pues permites o das pie a que eventualmente pues vayan creciendo. Entonces yo creo que hay un tema de supervisión y monitoreo que evidentemente pues al no estar inmersa en la compañía, pues este seguimiento pues se va deteriorando en diversos frentes, ¿no? Gracias por el comentario. Adolfo, adelante. Sí, complementando también eso, si recuerdan el video empezó cuando se decía que se sentían cansados, que llevaban mucho tiempo de jornadas de trabajo eh, amplias y la gente se sentía muy cansada. Entonces yo creo que mucho también de este tipo de problemas se debe a ese cansancio que se genera también por la falta de un para qué se hacen las cosas, ¿no? De un sentido. Y entonces ahí es en donde todo se empieza pues, a fisurar, se empieza a romper. Entonces, y de ahí, pues bueno, viene una cadena de situaciones que llevan a donde está la organización.
Te agradezco, Adolfo. Muy buen apunte, muy interesante. O sea, ¿por qué uno posterga? Pues puede ser por falta de personalidad, ¿no? O sea, hoy hay una cierta cultura que busca, que va como procrastinando. Sin embargo, si bien hay un hándicap de personalidad, de talante, por otro lado también se va cansando, eh, como dice Adolfo, porque hay una pérdida de rumbo, ustedes ya lo han dicho antes, y la pérdida de rumbo tiene que ver con el sentido, es decir, cuando yo no sé por qué estoy haciendo esto, les cuento una anécdota doméstica. Mateo, mi hijo de 5 años, le hicieron una evaluación de escritura y no le fue bien. Y entonces, pues obviamente, papá y mamá, atención, preocupados, etcétera, ¿no? Sin embargo, Mateo es un chico que le encantan los cuentos y es un inventor de historias. Se prevé que va a ser un gran amigo de las letras. Le encantan los cuentos, él disfruta mucho un cuento y otro. Todas las noches le cuento un cuento, me pide un cuento. Y a veces él pone el tema y yo tengo que inventar al momento. Y luego lo descubro contándole cuentos a sus hermanos, inventándolos él al momento. Entonces le digo, Mateo, ¿qué pasa? Y dice, papá, es que me aburre. Escribir me aburre. Es decir, que de, es, pasa en los centros educativos que lo que se busca es un resultado. Es decir, las maestras en el colegio buscan que el niño escriba. Pero claro, si al niño no se le explica para qué escribir, que es una cosa fantástica, es una cosa que es un cambio en la vida, cuando uno consigue escribir, antes de poder leer, es un cambio. Y de hecho, siendo él un fan de las historias, si los profesores consiguen vincular la escritura con su pasión por las historias, pues entonces el niño corre solo. Tiene que ver con la motivación, pero no solo con la motivación. Porque al niño se le puede bailar y cantar y se le pueden poner videos de las letras y se le puede estimular con dulces, cosa que pasa en las organizaciones, todos lo sabemos. Esto pasa en las organizaciones, se nos puede motivar, se nos pueden dar incentivos, bonos de productividad, pero el sentido es algo muy superior a los resultados que se nos piden. Cuando en una organización se enfatiza exageradamente el resultado, es decir, ¿a qué nos referimos con se enfatiza exageradamente el resultado? A que en el inicio de la acción, estamos hablando de toma de decisiones, de acción directiva, ¿correcto? En el inicio de la acción, lo que busco es el resultado. Pero si yo lo que busco es una relación hacia un fin trascendente, entonces pongo el resultado está ahí en la acción. No se pierde, no se descalifica, no se elimina, sino que se orienta. Y claro, no aburre, no conduce tedio, no conduce cansancio. Hoy vivimos una sociedad cansada. Esto es, ¿por qué tomamos vacaciones? ¿O qué sucede con nosotros los fines de semana? Pues que no descansamos, simplemente nos recuperamos, que no es lo mismo. O sea, no hay un gozo, un juego, una acción lúdica, sino que lo que hay es la reacción ante el agotamiento. Vivimos cansados, ¿no? Y entonces surge mucho voluntarismo en las organizaciones, hay mucha acción voluntarista. Es que vamos por el objetivo. Y claro que vamos por el objetivo, pero ¿por qué? Ahora sí que yo disfruto mucho que me inviten a estas sesiones, como ya me vieron, me presentaron, soy filósofo. Y los filósofos aprendemos mucho de los empresarios, de las organizaciones, porque
porque son la vida misma. Uno puede estar ahí elucubrando, pero si no nos damos cuenta de que el sentido de la vida tiene verdaderamente un sentido y las organizaciones también lo tienen, entonces, ¿qué es lo que surge? Pues un agotamiento. Estamos ante un problema de agotamiento, ¿no? Bien, gracias. Comentarios interesantes. El resultado que se impone. El resultado que se impone. Piensen ustedes, Gentera es una organización, además una organización muy interesante. Pues a nadie se le escapa que la organización más interesante que hay es la familia. La familia es la organización más interesante y funciona en la misma dinámica. O sea, la teoría de las organizaciones aplica en buena medida con sus distancias a mi vida, a mi familia, a mi organización y a mi ciudad. Y el cansancio lo sufrimos en todos los ámbitos. Claro, si uno pierde de vista, oye, ¿por qué todo esto? Por eso la familia es fundamento de toda motivación, de todo sentido.